Muy alentadoras todas estas explicaciones que tú has dado y muy esclarecedoras también para un grupo de dudas, de preocupaciones o de cizaña que ha tratado de sembrar el enemigo con relación a la calidad de nuestras vacunas. Yo aquí apoyándome en algo que Marta señalaba y alertaba, es muy irresponsable que alguien diga de que todos nos vamos a contagiar, porque nos estaríamos condenando nosotros mismos a no crecer. Si nosotros en año y medio solo se ha contagiado el 2% de la población, estamos diciendo entonces que en 75 años todavía nos vamos a estar contagiando. Y lo que estamos haciendo no es para 75 años, lo que estamos haciendo es para el presente, para tener también un mejor futuro. La prensa. Bueno, me ha pedido la palabra Orlando Ramas, de Prensa Latina. Saludos, buenos días, presidente. Permiso. La doctora hablaba de fabricar millones de vacunas y creo que sería interesante conocer el diseño, la estrategia de Cuba para llevar sus propias vacunas contra la COVID fuera de sus fronteras, más allá de sus fronteras. Explicar cuál es la estrategia de exportación de vacunas cubanas de manera general. Gracias, presidente, y buenas tardes. Creo que lo primero que hay que decir, y ya la doctora Marta Ayala lo reflejaba muy elocuentemente, que un país pequeño y bloqueado como Cuba tenga la capacidad científica y tecnológica de desarrollar 5 candidatos vacunales contra la COVID-19 es el reflejo de la visión estratégica que tuvo Fidel cuando creó nuestra industria biotecnológica y el apoyo que de manera consistente nuestro gobierno le ha venido dando a esto. La exportación es uno de los ejes que queremos desarrollar en esta estrategia socioeconómica para enfrentar este escenario de crisis prolongada. Y nosotros entonces hemos desarrollado, hemos concebido dentro del gobierno y en mucha coordinación con BioCuba Pharma, que es el grupo que agrupa a distintas instituciones, al CIGB, también al Instituto Finlay de Vacunas, para enfrentar el reto también de exportar. Esta estrategia, lo primero que tiene como premisa es la vocación solidaria que Cuba ha mantenido por décadas, que en tiempos de COVID se ha hecho evidente con la labor de nuestras brigadas Henry Reef en diversos países. O sea, nosotros somos solidarios, lo que tenemos somos capaces de compartirlo con nuestros hermanos en el mundo. Lo segundo es que el primer destino de las vacunas que estamos produciendo en Cuba es nuestra población. Y nosotros aspiramos en este año a vacunar a toda la población cubana. Y estamos, como explicaba la doctora Ayala, trabajando en candidatos vacunales incluso para edades pediátricas. O sea, nosotros no nos conformamos con vacunar, como se hace en el resto del mundo, a las personas mayores de 18 años, sino estamos buscando que todo nuestro pueblo pueda acceder a la vacunación. Y entonces, el propio prestigio de nuestra ciencia y tecnología, de nuestras vacunas, que no son solo estas, también por muchos años exportamos vacunas contra la vacuna antimeningocócica, la vacuna contra la hepatitis B, la tenemos una tradición de producción y exportación de vacunas y esto, lógicamente, ha despertado interés en un grupo de países que también quieren adquirir vacunas cubanas contra la COVID-19. Este es un proceso complejo porque nosotros hemos sido muy cuidadosos, no hemos exportado todavía vacunas porque hasta hace poco fue que nuestra autoridad regulatoria, el CERMET, le dio el permiso de uso de emergencia a la vacuna Abdala. Esperamos que también lo logre Soberana 2 en corto tiempo. El CERMET es una institución muy respetada, certificada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, que además tiene acuerdos de homologación con otras instituciones
de similar responsabilidad en otros países. Por ejemplo, con México se firmó muy recientemente un acuerdo de este tipo, y todo eso son fortalezas que tenemos para cuando exportemos estas vacunas se haga de una manera seria, responsable, sin ningún riesgo de tipo epidemiológico. Estos contratos que se pueden suscribir, y de hecho ya se han suscrito algunos, se basan en compartir información sobre los ensayos clínicos que se han realizado, se hacen acuerdos de confidencialidad porque son informaciones que hay que proteger también. Y puedo decir que ya se han firmado 2 contratos de suministro, uno con Venezuela y otro con Irán. Hay en marcha negociaciones con otro grupo de países como Argentina, Vietnam, Nicaragua, Namibia, Sudáfrica, y no son los únicos. Hay otros países también interesados. Y nosotros estamos seguros de que la capacidad productiva que tienen nuestras instituciones de Biocuba Pharma nos van a permitir vacunar a nuestro pueblo y además tener una producción disponible para exportar estas vacunas ya desde este año 2021. Algunos países conocemos que han hecho contratos con otras instituciones que producen vacunas internacionalmente y se quejan de los incumplimientos, de que a última hora no le suministran las vacunas porque se acceden a otros mercados más ventajosos. Los contratos que nosotros suscribamos lo vamos a hacer con mucha seriedad y con garantía de que vamos a cumplir con lo que partemos con los distintos clientes. Es lo que puedo decir sobre las exportaciones. Gracias, Rodrigo. Para la prensa, Arlene. Un saludo, presidente, primer secretario y a todos los compañeros presentes. Una de las cosas que puede hacer más difícil todo este proceso y que también indica la maldad de quienes están instigando es haber levantado una campaña SOS Cuba que, como nos recordaba Polanco, se inspira en algo que ocurrió y que todos recordamos todavía, Venezuela 2019, que se usó incluso la frontera de Colombia para intervención humanitaria, logró derrotarlo Venezuela, pero lo hemos estado viendo. ¿Y qué pasa? Que apela al sentimiento de lógica, solidaridad con Cuba de mucha gente. Y confunde. De hecho, hay artistas, personalidades, influencers a los que se les ha estado haciendo llegar información mentirosa y manipulada. Pero es lógico también que mucha gente dentro del país diga por qué no aceptamos la ayuda que viene, la llamada ayuda humanitaria bajo el rótulo de SOS Cuba. Sería importante la posición del gobierno del país en relación con todo tipo de asistencia, cómo canalizarla sin prestarse a maniobras que buscan la intervención en nuestro país, como ya hemos visto en tantos países donde empiezan reclamando intervención humanitaria y lo que terminan cayendo son bombas. Gracias. Estos temas que plantea Arlene han sido abordados en los últimos días tanto por el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Comercio Exterior, por lo tanto le doy las palabras a los ministros respectivos, al compañero Bruno, miembro del Buró Político y Canciller, y también después que Rodrigo pueda enfocar desde los trámites que facilita el MINSEC para este tipo de ayuda. Bruno. Sí, muchas gracias. Realmente el país concita una enorme solidaridad internacional. Desde hace meses y en mayor medida en las últimas semanas ha estado recibiendo numerosos ofrecimientos de solidaridad, de apoyo práctico, de donaciones, muchas veces modestas, pero de un enorme valor simbólico, moral, que alientan el esfuerzo de nuestro pueblo. Ofrecimientos de gobierno,
de organizaciones internacionales, de grupos de personas, de asociaciones de solidaridad, de organizaciones de los cubanos residentes en el exterior, y en efecto el ministro Rodrigo podrá comentar con más detalle las decenas y decenas de operaciones de este tipo que se han realizado o están en marcha. Durante esta propia comparecencia he estado recibiendo yo decenas de mensajes de solidaridad, de apoyo, preguntas de cómo pueden apoyar a Cuba en las circunstancias actuales, solicitudes de llamadas telefónicas, y se expresa también en la movilización de los cubanos residentes en el exterior. Hace poco tiempo se emitió un comunicado por el presidente Joseph Biden en relación con los acontecimientos que se produjeron ayer en nuestro país. Debo decir que en general el mundo ha reaccionado con un gran respeto y con una gran confianza, con el instinto que da el conocimiento de una trayectoria intachable de Cuba, siempre apegada a la verdad, siempre transparente, siempre con el pueblo, siempre por el pueblo, siempre para el pueblo. Pero con extraordinario cinismo, hipocresía, manipulación, políticos en Estados Unidos se refieren a estos asuntos. En el comunicado del presidente Biden, el presidente pide al régimen de La Habana que escuche al pueblo cubano, que alivie sus necesidades. Haría bien el presidente Biden en escuchar al pueblo de Cuba, que reiteradamente se ha pronunciado en los últimos años, desde el referéndum hasta el día de ayer y seguramente el día de hoy, contra el bloqueo, y si algo quiere hacer es escuchar también a los ciudadanos estadounidenses y levantar el bloqueo a Cuba, levantar las 243 medidas que heredó del presidente Trump, en alguna medida para dificultar su gestión, pero que hoy están en completa aplicación. Podría eliminar las medidas aplicadas incluso durante la pandemia, porque el gobierno de los Estados Unidos ha usado la pandemia, el virus, como un aliado en la aplicación del bloqueo, que recrudeció de una manera brutal, cruel, no convencional en tiempo de paz durante estos tiempos difíciles de la COVID-19. Podría también dejar de usar los medios de represión con que reprime brutalmente la policía en los Estados Unidos a afrodescendientes, minorías, a periodistas, cientos de ellos lesionados en protestas en los últimos tiempos bajo represión policial, y podría dejar de exportar esos medios tremendos de represión a otros países. El 15 de junio se lanzó una primera convocatoria de la campaña que usa la etiqueta SOS Cuba, SOS Cuba, dirigida precisamente a boicotear, a dañar la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba, que expresa la posición de la comunidad internacional, de los sectores de la sociedad estadounidense, de los cubanos en su mayoría que viven en los Estados Unidos. Pero esa campaña fracasó totalmente frente al hecho objetivo que se ve en la pantalla, en las luces verdes con los votos de los países, en el debate contundente en el que Estados Unidos quedó totalmente aislado, en la desmoralización que mostraba el propio discurso de los Estados Unidos en la Asamblea General cuando trataba de justificar lo absolutamente injustificable. Y como el alcance de esa campaña fue nulo, como no se obtuvieron esos resultados, se produjeron cambios en ese accionar.
Ayer en Cuba no hubo un estallido social. Ayer en Cuba hubo desórdenes, hubo disturbios causados por una operación comunicacional que se prepara desde hace tiempo, a la que se destinan recursos multimillonarios, laboratorios, plataformas tecnológicas, con fondos del gobierno de los Estados Unidos, algunos declarados y otros de sus servicios especiales. Lo que hubo fueron disturbios ocasionados, manipulando condiciones en distintas localidades, como se ha explicado en esta comparecencia, de crítica, de inconformidad, las dificultades que tienen nuestra familia, pero por agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos, por potencias extranjeras, asalariados, mercenarios, que incluso protagonizaron acciones violentas. En algunos casos actuaron contra corresponsales de la prensa extranjera. La prensa internacional hoy reconoce que hubo acciones de violencia en los disturbios que se produjeron ayer. Pero no fue el estallido social por el que el gobierno de los Estados Unidos ha venido trabajando ocultamente y a veces más públicamente en el último periodo. Nadie podría olvidar, creo que nuestro pueblo tiene que recordar siempre el memorando infame del 6 de abril del 60 del subsecretario Mallory, en el que precisamente habla de negarle a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Y como se ha explicado, en los últimos años nuestro pueblo ha sufrido un bloqueo intensificado de una calidad distinta, más dirigido a dañar con precisión quirúrgica en distintos momentos los ingresos de nuestro país, que se traducen al final en la situación, en las dificultades, las carencias, las privaciones que sufren las familias cubanas. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de junio, se alertaba ya a la comunidad internacional que en el gobierno de Estados Unidos, en la mafia anticubana, en sectores de extrema derecha, en la Florida, calculan y se equivocan, pero lo intentan, que si someten a nuestro pueblo a penurias y promueven a líderes artificiales e intentan crear una situación en las redes que no existe de esa manera en la realidad, con la esperanza precisamente de provocarla, podrán alcanzar esos objetivos. Elementos típicos de la guerra no convencional han estado presentes en estas semanas. Se denunció también que están empleando cuantiosos recursos a estos efectos, y a mí me parece que debemos reconocer que la respuesta contundente de nuestro pueblo ayer hizo fracasar la operación comunicacional, hizo fracasar la campaña, aunque hoy se retoma con otros ejes, con otros mensajes, hizo fracasar el intento de generar una situación que no existe en Cuba, de ingobernabilidad, de desorden social. Basta con caminar hoy por nuestro país, basta con ver esta comparecencia para entender que no está hablando aquí un gobierno en crisis ni un país que esté en situación de ingobernabilidad. Pero aquí ha habido un ataque brutal también con quienes defienden la verdad y medidas quirúrgicas dirigidas a dañar a la familia cubana, a impedir la revisión de la política que los demócratas en su momento han planteado y que confirman hoy voceros norteamericanos en temas que tienen que ver tanto con la vida de la población como la remesa, los viajes, los servicios consulares. Y hoy se vuelve a abrir otra vez el tema y el 23 de junio se decía también en Naciones Unidas, de aquellos que deliran con generar un flujo migratorio irregular, descontrolado,
entre Cuba y los Estados Unidos, y hemos advertido al gobierno de los Estados Unidos, y lo hacemos ahora nuevamente, de que esa es una apuesta peligrosa que cuesta vidas y que daña los intereses de ambos pueblos, de ambos países. De manera que el 15 de junio entonces se lanza la etiqueta SOS Cuba, la indicación del presidente de convocar al cuerpo diplomático y de convocar a la prensa extranjera. Me relevo ahora de entrar en detalle, pero aquí acuso y emplazo al gobierno de los Estados Unidos a que reconozca o desmienta que la empresa, la compañía establecida en Miami, en la Florida, que generó esta etiqueta y generó esta campaña, recibió hace pocos días un certificado del gobierno republicano de la Florida, amparado por el Departamento de Estado estadual, es decir, del gobierno republicano de la Florida, para actuar con fondos estaduales. Emplazo también a que confirmen o desmientan que los principales operadores políticos de esta compañía, conectados con una publicación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que es parte del conjunto de medios, sobre todo basificados en Miami, que actúan sistemáticamente contra Cuba y que generaron esta campaña, ha recibido financiamiento del Departamento de Estado y de la USAID como parte de la guerra de información contra nuestro país. Los emplazo también a que desmientan que los operadores políticos que lanzaron esta etiqueta y esta campaña han estado organizando manifestaciones, incluso con visos de violencia en determinados momentos, contra nuestra embajada en Washington, que no hace mucho fue atacada a tiros sin que hasta hoy el gobierno norteamericano haya dicho una palabra. Y el 5 de julio, desde un laboratorio mediático radicado en la Florida, se lanzó entonces en Twitter la campaña de intervención humanitaria en Cuba y empezaron a mover las etiquetas al respecto vinculadas con las otras. Una intervención humanitaria, otros compañeros lo han mencionado, fue lo que hubo en Yugoslavia en el año 1999. Los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia fueron una intervención humanitaria no autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, los que hablan y los que inducen y los que instigan una intervención humanitaria están llamando a una intervención militar norteamericana en nuestro país y violando gravemente nuestras leyes y el derecho internacional. Un elemento adicional, y emplazo a Twitter y emplazo también al gobierno norteamericano a que reconozcan o desmientan que operadores políticos utilizaron de manera activa etiquetas, colectivos o grupos de robots, trolls, que son medios automatizados para inundar las redes, etcétera, en esta operación contra Cuba, con sistemas automatizados, con usuarios coordinados, y que a pesar de la denuncia de estas cuentas, porque estamos en esta guerra comunicacional en particular desde el día 9 de julio, Twitter no aplicó sus propias regulaciones para tratar de impedir que estas acciones se consumaran, aun cuando había incluso llamados al magnicidio, llamados a la violencia. Y emplazo también a Twitter a que diga si es verdad o no que se alteraron los sistemas de geolocalización, es decir, de localización física de las cuentas para tratar de engañar a la gente y hacer ver que más de la mitad de esas cuentas estaban en Cuba, cuando se sabe que eso es falso, que la inmensa mayoría de las cuentas que operaron esta campaña estaban y están fuera de Cuba. Simultáneamente, y emplazo también a Twitter a que reconozca o desmienta esto, hubo una operación contra los llamados influenciadores internacionales, jóvenes, muchos de ellos
personas que tienen seguidores, muchos de ellos en YouTube, en otras plataformas, pero que son mecanismos de multiplicación de mensajes, en algunos casos con y chantaje, como se explicaba antes por el presidente, o utilizando recursos automatizados, tecnológicos, robóticos, que violan las prácticas de Twitter para inundar sus cuentas y generarles una realidad virtual que no existía realmente en nuestro país. Esto, por supuesto, generó que muchos usuarios que ven SOS Cuba, que quieren ayudar a nuestro país, cubanos que quieren mandar donaciones, asociaciones de distinto carácter, etcétera, hayan sido también manipulados en este sentido. Presentaremos en las próximas horas toda la evidencia copiosa de estas imputaciones que hago al gobierno de los Estados Unidos y a la plataforma tecnológica, a la compañía Twitter, sobre lo cual disponemos de toda la evidencia. Gracias, presidente. Contundente denuncia del gobierno cubano en la voz de su canciller. Rodrigo Marmica. Bueno, la pretendida imposibilidad de transferir cooperación a Cuba está en esta campaña que denunciaba nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Está reñida totalmente con la realidad de décadas de cooperación internacional que Cuba ha recibido y ha ofrecido. La política de cooperación cubana creada por la revolución se basa en la solidaridad, en el humanismo y, repito, tiene un largo historial de décadas de proyectos y de donaciones puntuales recibidas y también ofrecidas por nuestro país. Pero en particular el tema de la cooperación que Cuba recibe. Nosotros tenemos una legislación aprobada, el decreto ley 16 del 2020 de la cooperación internacional, que reunió todas las diversas normas jurídicas que existían sobre el tema y que es muy transparente y muy diáfano en cuanto a los mecanismos que se pueden utilizar para cooperar con Cuba. Fíjense que esto permite que gobiernos, tanto gobiernos nacionales como gobiernos regionales de otros países, empresas, organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas o no, organizaciones no gubernamentales e incluso personas naturales puedan brindar asistencia a Cuba. Y esto puede ser a través de proyectos de cooperación que tienen una complejidad más alta o donaciones puntuales, acciones de cooperación puntuales. En esta legislación se define que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que también atiende los temas de cooperación internacional, sea el organismo de la Administración Central del Estado responsable por controlar y facilitar estas acciones de cooperación. Y nuestras embajadas y consulados en todo el mundo están bien informados de cuáles son los mecanismos para que estas posibles ayudas puedan llegar a nuestro país. El Estado cubano ha definido también con mucha claridad cuáles son las prioridades de la ayuda que podemos recibir. Y en estos tiempos de COVID-19 incluso desarrollamos un procedimiento especial, expedito, para recibir la ayuda internacional. Se han recibido desde que se inició la pandemia más de 500 ofrecimientos de ayuda por 45 millones de dólares, ofrecimientos que nos llegan de más de 50 países, la mayoría en productos, en medicamentos, material gastable que se utiliza
en la atención a los pacientes, equipos médicos. Quiero destacar una donación de respiradores pulmonares, que son uno de los equipos más importantes para atender a los pacientes en estado crítico o grave, que es una donación del gobierno chino. Hay muchos gobiernos que nos han enviado donaciones, puedo mencionar además de China, Venezuela, Rusia, Canadá, España, la India, Sudáfrica, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y la lista es mucho más amplia, pero no los voy a mencionar a todos. Y también hay una cuenta habilitada en el Banco Financiero Internacional, que se ha divulgado qué cuenta es, cuál es el SWIFT bancario para hacer donaciones, que también ha recibido en estos meses de COVID alrededor de $1,5 millones. Debo decir que el principal obstáculo para que esta ayuda llegue a Cuba no es el gobierno cubano, es el bloqueo de los Estados Unidos, y esto afecta para hacer transferencias financieras, pero incluso para transportar a Cuba estas donaciones que vienen del exterior. Quería reconocer el esfuerzo que ha hecho la comunidad cubana en el exterior, asociaciones de cubanos residentes en el exterior en envío de ayuda a Cuba de manera organizada a través de nuestros consulados y embajadas. El esfuerzo de empresas que tienen negocios con Cuba, voy a mencionar un solo ejemplo, la empresa mixta MCB Comercial ya nos envió un lote de ambulancias que se están utilizando por nuestro sistema de salud, especialmente en el tema de la COVID, y ya nos anunció que va a enviar otro lote de 26 ambulancias, Mercedes-Benz, que ya están navegando hacia Cuba y que son muestra de la solidaridad que existe con nuestro país, incluso por las empresas que hacen negocios con nosotros. Entonces, yo creo que tenemos un historial muy limpio en cuanto a la distribución de los recursos que llegan a Cuba por la vía de la cooperación. El gobierno lo que se ha encargado siempre es de hacer una buena distribución de esta ayuda, de utilizarla en las prioridades de nuestro desarrollo económico y social, y creo que esta campaña que se ha tratado de implantar ciertamente se apoya sobre todo en la mentira y tratando de manipular la información. Quiero aclarar también que hay otros envíos podemos decir, de personales, paquetes que se le envían a familiares, a amigos, que no clasifican como cooperación internacional ni se rigen por esta legislación, pero que también son posibles hacer y que de hecho se llegan a Cuba por la vía normal de un despacho aduanal que se puede también hacer llegar. Yo creo, analizando todos estos argumentos que se han dado aquí, la contundente denuncia que han hecho Bruno, las vías que ha explicado Rodrigo que existen, ratificar que el pueblo, que Cuba, el gobierno lo facilitará, esa ayuda solidaria, sincera, que llega desde diferentes partes del mundo, que llega desde los grupos de solidaridad con Cuba, desde las instituciones de solidaridad con Cuba, los amigos de Cuba, desde la gente honesta que hay en el mundo, que saben apreciar la realidad tan dura que vivimos y cuáles son sus verdaderas causas. También la que nos llega desde países hermanos, amigos, como fue la ayuda ofrecida ayer por el presidente Maduro, las declaraciones de apoyo que ha hecho el presidente López Obrador en México hoy por la mañana, la comunicación de Lula hoy también para apoyar el país. Esa ayuda la vamos a facilitar, esa ayuda la vamos a aceptar, esa ayuda es sincera, esa ayuda es legítima, esa ayuda es enaltecedora, esa ayuda emancipa y demuestra lo mejor del pensamiento mundial. La ayuda que no vamos a aceptar es la ayuda injerencista, que no es ayuda, es injerencia. Y la tratan de disfrazar con términos
y viene con malas intenciones, y esa no la vamos a permitir bajo ningún concepto. Una vez más la prepotencia yanqui fracasa. Una vez más creyeron que apostando a estos planes simulados iban a lograr un aislamiento de Cuba. Y hoy el mundo está apoyando a Cuba. Cuba no está sola. Cada vez el gobierno de los Estados Unidos se aísla más por tener esa actitud beligerante, sin razón alguna, contra Cuba y contra nuestro heroico pueblo cubano. Por lo tanto, Cuba sigue viva y Cuba vence. Para la prensa. Quiero además destacar que hemos tenido expresiones de solidaridad, de apoyo, de disposición de cubanos residentes en el exterior. Hay hasta médicos cubanos que residen en el exterior que han dado su disposición de venir a Cuba. Por lo tanto, a esa comunidad también nuestro respeto. A esa comunidad que no se pliega a la práctica, a esa comunidad que quiere mantener una relación digna de respeto con sus raíces cubanas. La prensa, por favor. Yaima. Buenas tardes, presidente y demás participantes. Yaima Puig Meneses, en representación del periódico Granma. Si bien ya aquí al principio de la jornada se habló bastante sobre la situación que tiene en estos momentos la provincia de Matanzas, yo quisiera hacerle una pregunta que está en la opinión de la población y que es inquietud de muchos cubanos. ¿Se debe a la apertura del turismo la actual situación epidemiológica que vive la provincia de Matanzas? Yo de esa pregunta, por supuesto, la voy a trasladar al compañero primer ministro Marrero, que además tiene toda una experiencia de atención a los temas del turismo, fue ministro del turismo y ha seguido muy de cerca toda esta situación, pero quisiera ilustrar con algunos datos. En Cuba se han declarado positivos en este tiempo 238.491 casos, o sea, personas que han enfermado. De esos 236.168 son casos que se han producido por la transmisión en el país. Y 9.464, que es un 3,9%, son los que han venido contraídos del exterior, o sea, contaminados en el exterior. De esos 9.464 extranjeros, son solo 2.323, o sea, el 24% de los casos que hemos importado son de extranjeros y representan el 0,9%, no da el 1% de todos los casos que tiene el país como positivo. Y dentro de esos que se contaminaron en el extranjero, los casos que importamos, hay 7.141 cubanos que representan el 75,45% de los casos importados y que son el 2,9% de los casos totales de enfermos en Cuba. O sea, yo creo que esos datos ilustran que no ha sido precisamente el turismo la mayor fuente de contagio, e incluso dentro de los contagios que tenemos importados ha estado más presente los contagios de cubanos en el exterior, pero son nuestros cubanos, son las personas que nosotros por ser cubanos no le podemos negar la posibilidad de entrada y de recepción en nuestro país. Son parte de las complejidades también que se viven en el mundo hoy con la presencia de la pandemia. Marrero, por favor. Sí, gracias, presidente y Yaima. Bueno, el presidente daba algunos datos que evidencian la incidencia que ha tenido el turismo, que como expresaba, no llega a un 1%. Yo creo que, respondiendo un poco la pregunta directamente, no sería correcto responsabilizar el turismo con la situación puntual que se ha creado en Matanzas. Es lógico que se creen dudas, una provincia, es el principal polo turístico del país y es una provincia eminentemente turística, pero digamos que esto es una combinación de varios factores. No estamos dejando de reconocer los riesgos que representa la frontera, tanto la entrada y la salida, porque cuando alguien sale, después cuando regresa también constituye siempre un riesgo implícito.
Pero para ello nosotros hemos tomado un grupo de medidas que las voy a sintetizar. Nosotros no hemos abierto el turismo, abierto una frontera y nos hemos dado la espalda para que eso funcione empíricamente. No ha sido así. Es decir, un poco quería expresar eso. Pero el propio ministro de Salud, cuando ahorita hacía referencia de la situación del país, específicamente la de Matanzas, él daba incluso un grupo de argumentos de insuficiencia que han ocurrido allí, que sin lugar a duda son parte de esa combinación de lo que ha ocurrido en el territorio. No se puede dejar de reconocer que la cepa Delta, de la que ya tanto se ha hablado en esta mesa, el alto nivel de transmisión que tiene, es la que está de manera generalizada allí en ese territorio. Sin lugar a duda, al existir una mayor transmisión, no fueron tomadas las medidas y las precauciones al mismo nivel de ese nivel de incidencia de esta cepa en el país. Entonces, por otra parte, ha habido problemas organizativos, lo expresaba también el ministro, y una pérdida de la percepción del riesgo por parte de una parte de la población. Ahora, no podemos dejar de olvidar que nosotros hemos reconocido en varias ocasiones al territorio de Matanzas, y me refiero al grupo de trabajo temporal. Reconocimos a Matanzas muchas veces por el correcto trabajo desempleado en el control y enfrentamiento a la COVID. Tal es así que ellos tuvieron rebrotes altos que lograron conducirlo bien y lograron controlarlo. Recuerden que hasta febrero Matanzas estuvo en una situación favorable, pero ya a partir de febrero se puede comprobar la presencia de la cepa sudafricana, que tiene 3 veces más transmisión que la normal que comenzó aquí con la COVID. Y ya en abril se aprecia la entrada de la variante Delta. Y un poco relacionado con lo que preguntaba, ya en mayo incluso se pudo detectar la entrada de algunos viajeros procedentes incluso de Rusia, que tenían la presencia de esta cepa. Ahora, hay que decir que en la medida que ha ido evolucionando la COVID en Cuba, se han venido tomando un grupo importante de decisiones asociadas a la frontera y al... Podemos recordar que el 11 de marzo del año pasado, los primeros casos. Ya en ese propio mes de marzo, que incluso habían subido los niveles de casos positivos en el mundo, se tomaron las primeras medidas asociadas a la frontera en Cuba. Se cerraron los vuelos al país en marzo del año pasado y solo se permitía la entrada al país de los ciudadanos residentes en Cuba y ciudadanos extranjeros que también tenían residencia en el país. Y se permitieron también el arribo de muchos vuelos que venían a recoger los turistas que estaban en el país. Es decir, cuando ya en marzo tenemos los primeros casos, en Cuba había alrededor de 80.000 turistas que se fueron evacuando en diferentes vuelos, y en esos mismos vuelos venían compatriotas nuestros, residentes en el país, que esta situación se iba siendo compleja en otros países y se quedaron muchos varados en diferentes lugares del mundo. Nosotros después no queríamos hacerlo, pero como se facilitaban todavía estos vuelos que venían a recoger turistas, hubo un incremento de salida de compatriotas nuestros hacia el exterior y que después venían muchos enfermos. Entonces, nosotros estábamos apreciando que todo el que salía estaba corriendo un riesgo para su salud, pero también un riesgo a la salud de su familia. Y nosotros decidimos, durante un periodo, interrumpir los flujos de salidas al exterior, lo cual lo mantuvimos para que un poco proteger la salud de nuestros ciudadanos. Y solamente en ese momento sí se quedaron vuelos humanitarios, vuelos asociados a los colaboradores y vuelos de carga. Ahora, en junio de 2020, ante una situación
ya un poco más favorable. Los turistas en Los Cayos. Y esas medidas iban asociadas también a un grupo de... Tenían que venir con no menos de 72 horas antes que diera negativo. A la llegada se le hace PCR a todos los turistas. Incluso era solo dentro del Cayo donde estaba. No podía salir a tierra firme. Y también se permitieron algunos vuelos a La Habana. Ya los vuelos de La Habana no son turísticos, son algunos vuelos comerciales, vienen hombres de negocio, determinadas asistencias técnicas, algunas necesidades, los cuales se han mantenido. Ahora, estas limitadas operaciones turísticas, porque tenemos que decir que han sido limitadas, ahorita voy a dar algunos datos, han estado llegando por los aeropuertos y pasa. Es decir, hay unos sistemas de control sanitario rígidos y son procedimientos. Y los turistas que llegan por La Habana van a su instalación y ahí tienen un proceso de cuarentena. Extranjeros residentes en La Habana hacen esa cuarentena en su personal, su cuarentena, su aislamiento. Hay una que nosotros defendimos, es por el territorio nacional. Eso se ha garantizado, aunque no podemos dejar de reconocer que en algunos territorios, incluso en Matanza, y de ahí es el justo reclamo de la población, donde algunos turistas se pudieron ver en Cárdenas, por la propia ciudad de Matanza, incluso en algunos casos hasta sin Nasobuco. Cuestiones que nos han conllevado a tomar medidas más recias, ya no solo por la limitación de salir de los polos, sino incluso ese control que tiene que existir, en este caso en un varadero, en la propia entrada de la península para evitar que esto ocurra. Ahora, en diciembre del año pasado se aplicaron nuevas medidas restrictivas y se suspendieron un grupo de vuelos. Ya cuando empezamos a ver que en diciembre arribando personas, sobre todo de países de riesgo, de varios países, en algunos casos se dejó algún vuelo, sobre todo pensando en que nuestros compatriotas tuvieran la posibilidad de regresar, pero se comunicaron a todas las aerolíneas y eso funcionó. Yo, un poco más a tono la pregunta, hoy la operación más grande que queda en el país de turismo está asociada a los rusos. Y sobre los rusos ha habido muchas opiniones diferentes, que si los rusos son los... Ahí lo decía ahorita el presidente, Rusia como tal, los rusos, los turistas rusos, el nivel de contagio no llega a un 1%, es decir, los turistas como tal. Pero es cierto, y el presidente hacía referencia, de que empezamos a notar que en estos vuelos, a partir de que estamos hablando que es una operación, hablando que los el total de los turistas, 14 vuelos diarios, estamos hablando de vuelos de casi 500 pasajeros. Esta facilidad para hacer de masiva. Una parte importante de esas personas pero que todo este nivel de equipaje y el nivel de casos que regresaban enfermados nos conllevó a tomar un grupo de medidas asociado a los pasajeros nacionales que se estaban trasladando en esos vuelos de Rusia. Y una de ellas fue
de un aislamiento dentro del propio polo turístico por 7 días. Yo creo que es bueno decir que las cosas, las bonanzas de nuestra revolución, nosotros, todas esas personas que venían con un sinnúmero de equipaje, llegaban los vuelos, nosotros le poníamos guaguas a todo el mundo, aunque fueran de Guantánamo, incluso guaguas de casi 50 asientos, solamente podíamos enviar 10 personas, porque eran tantos los equipajes, que al final había que buscar una cantidad de guaguas grandes, y sin embargo, sin cobrar un centavo. Entonces, personas que iban enfermas, al final llegaban al centro de aislamiento de su provincia. Y estábamos un poco corriendo el riesgo de que esa transmisión llegara a otras partes del país. Entonces, esta medida se toma para extender, ya no como era antes, un centro de aislamiento por 5 días, pasa a ser 7 días y dentro del propio polo turístico por el cual arribaron ellos. Estamos hablando fundamentalmente, en este caso, Cayo Coco y Varadero. Ahora, como ha continuado este proceso de viaje, y nosotros, el presidente lo decía, nosotros no hemos limitado a que nuestro compatriota salga. A mí me preguntan, y estos no son tiempos para viajar, el mundo está, la enfermedad está vigente donde quiera, es mucho riesgo, pero bueno, las personas tienen su derecho. Y nosotros lo hemos respetado, pero también tenemos la responsabilidad de proteger a la población. Y nosotros empezamos a apreciar el sistema de salud pública, de que hay personas que han pasado su cuarentena hasta de 7 días y han dado positivo después, cuando han regresado a su su ¿Han salido negativos? Sí, han salido negativos. Y después a los 10 o 12 días. Y después a los 10 días ha dado positivo. Entonces, ante eso, otra reacción del gobierno. Así que hemos estado tomando medidas consecuentemente. Y se decidió, y eso se informó recientemente, que todos los pasajeros que vienen en esos vuelos, el aislamiento pasó de 7 a 14 días, con lo cual estamos minimizando cualquier riesgo de que esas personas salgan enfermos para sus lugares de residencia. Es decir, se quedan en el territorio por donde llegó el vuelo, en las propias instalaciones allí del turismo, que se han creado las capacidades para ello, y hasta los 14 días que no estén negativos no pueden viajar a su provincia. Pero también nosotros nos hemos visto obligados a tomar un grupo de medidas que también fueron anunciadas, algunas de ellas han sido objeto de comentarios. Pero ustedes se imaginan, con la situación que tiene este país, que no voy a repetir, por las consecuencias del bloqueo, sobre todo la parte financiera, nosotros estábamos a todos los pasajeros nacionales que iban a viajar a cualquier parte del mundo, nosotros cobrábamos el billete de avión en moneda nacional, cuando todas las aerolíneas nos los cobran al país en dólares. Entonces, nos vimos obligados ya, como parte ya del ordenamiento, de cobrar lo que realmente cuesta. Y eso no cuesta en pesos, cuesta en dólares. Entonces, esa es una de las medidas que se aprovechó, se aplicó. Y en este caso de estos vuelos que son turísticos, no son vuelos comerciales, y que tienen esa peculiaridad, nos hemos visto en la necesidad de limitar. No es lo que queremos, eso es una cuestión puntual, pero limitar el equipaje a el equipaje de mano más una maleta de 32 kilogramos en las bodegas del avión. Y yo creo que estas medidas van encaminadas un poco a poner un control a esta situación. No limitamos que continúen viajando nuestros compatriotas, pero tenemos la obligación y la responsabilidad como gobierno de proteger la salud del pueblo, y en eso nos hemos concentrado. Yo creo que es bueno conocer que la operación turística que hay en el país es incipiente. Nosotros, una de las industrias más afectadas a nivel internacional ha sido el turismo, la industria de los viajes, y eso ha golpeado muchas economías, ustedes están al tanto, y no deja de ser también un impacto grande en la economía cubana, donde tiene los ingresos del turismo, tienen una participación importante en las decisiones semanales para poder priorizar las importaciones, las compras de alimentos, combustibles, lo que ya explicaba ahorita el viceprimer ministro Alejandro. Entonces,
ya es mucho tiempo donde las personas han estado en la casa, se empieza a ver una tendencia a una ligera recuperación del turismo internacional a nivel del mundo, y nosotros hemos ido autorizando operaciones puntuales. En el caso hoy de Cuba, la operación del turismo está concentrada solo en los vuelos de Rusia, un vuelo semanal del Reino Unido, Alemania, que venía realizando 2 vuelos, ahora lo paralizó hasta después del verano, y los vuelos de Canadá, que habían sido suspendidos porque el propio gobierno había tomado un grupo de medidas, sobre todo a la región del Caribe, se incorpora nuevamente, empezaron por Cayo Coco con 4 vuelos semanales. Pero nosotros tenemos que explicar, no podemos estar de espalda al mundo. La situación que tiene el país requiere de estos ingresos del turismo, que aunque todavía es una cantidad de turismo que es poca, pero nos está generando más de 200 millones de ingresos en divisa, que el destino es para poder precisamente enfrentar toda la responsabilidad que tenemos de adquirir productos para el pueblo. Y el turismo, para que ustedes tengan una idea de los impactos, nosotros recibimos en el año 2019 ya con medidas impuestas por el gobierno de Trump, donde empezaban a desestimular los viajes, recibimos 4,2 millones de turistas. Y nosotros teníamos el convencimiento, antes que empezaran esas medidas con los cruceros y demás, el convencimiento de que ese era el año donde se iba a romper el récord de superar los 5 millones de turistas a Cuba. Pero bueno, cerramos con 4,2 millones. Fíjense ya el impacto de la pandemia. Ya nosotros, el impacto de la pandemia unido también a las medidas, de las 243 medidas, muchas fueron dirigidas directamente a los viajes y al turismo. En el año pasado, ya en pleno año de COVID, hemos recibido 1.080.000 turistas nada más en el país. De 4,2 millones pasamos a 1.080.000. Es decir, que fue un impacto muy fuerte. Y hoy, este año, en los primeros 6 meses, nosotros solo hemos recibido 122.000 turistas. Solo 122.000 turistas. Y la situación del segundo semestre pudiera mejorar un poco a partir de la cuestión que hemos estado hablando. Todos los países receptores de turismo están haciendo acciones, pero será un año complicado que, sin lugar a dudas, impacta en los ingresos del país. Por otra parte, el turismo ha tenido que enfrentar una situación compleja, ya no solo por lo que representa al país, ha sido uno de los sectores que más trabajadores disponibles ha tenido que tener. Y el gobierno ha tenido que ayudar a enfrentar eso, a proteger incluso a algunos trabajadores, porque ya sencillamente se quedaron muchos hoteles, muchas instalaciones, hubo que cerrar. Y precisamente buscando solución, ha habido una alta participación del turismo y de sus trabajadores en este combate de enfrentamiento a la COVID. Hoy ustedes se pueden topar en centros hospitalarios, en centros de aislamiento, trabajadores del turismo, incluso en zonas rojas. Hay historias de vida por ahí que le han planteado hace poco en el IPK, que le estaban sirviendo la comida y cuando preguntó era una trabajadora del turismo a un paciente enfermo de COVID. Y así, limpiezas de hospitales, en muchos centros de aislamiento, han sido trabajadores de turismo, junto con la respuesta que han dado los jóvenes y los diferentes sectores del país, pero el turismo, gracias a eso, ha reducido la cantidad de interruptos en la casa, porque se han incorporado a este combate. Y muchas instalaciones del turismo, casi la mayoría de los campismos, casi 30 hoteles están en función de la COVID y hemos estado autorizando otras instalaciones precisamente para crear hospitales y dar respuesta a la atención al pueblo. Pero no ha dejado de ser un impacto importante lo que ha habido en el sector con relación a este asunto. Entonces, yo quería añadir primero algunas preocupaciones que también han salido, que es el turismo nacional. Nosotros venimos hace muchos años potenciando el acceso del turismo de nuestros compatriotas, que evidentemente es una opción que si bien no está al alcance de todos, pero se han ido buscando ofertas y cada año crece más la cantidad de personas.
Entonces, este año nosotros, a partir del trabajo que nosotros hemos estado haciendo, nunca renunciábamos al verano y hemos estado pensando en la necesidad que tiene el pueblo de recrearse. Y de hecho, incluso el gobierno aprobó, hoy hay un plan de verano, y dentro del plan de verano se empezaron a hacer ofertas y adelantar las ventas de paquetes turísticos, que con ventas muy grandes. Sin embargo, esta situación en la que nos encontramos nos ha obligado a ir posponiendo eso. Incluso primero se anunció de que del 1 al 15 de julio las reservaciones no podían llevarse a efecto. Después lo extendimos hasta el día 30. Se le han dado opciones a las personas que reservaron, de lo mismo la devolución del 100%, poder abrir un crédito para que lo utilicen en otras cosas, incluso posponer la fecha que quieran, incluso hasta durante el año que viene. Pero nosotros no renunciamos y las instalaciones se han venido alistando para, cuando la situación lo permita, recibir más turismo y recibir también a nuestra población. Nosotros vamos a continuar muy pendientes de las medidas que se toman en toda la frontera y en las instalaciones turísticas. No vamos a renunciar a seguir controlando, buscando cómo poder ir incrementando los ingresos por este concepto, pero también incrementando con mucho rigor la exigencia en el cumplimiento de los protocolos. No dude nuestro pueblo que el día en que nosotros veamos que una operación del turismo o la frontera, el riesgo es superior a la capacidad nuestra para controlarlo, no escatimaremos en suspender temporalmente el turismo. Si hay que cerrar la frontera, lo cerramos, pero hemos trabajado fuerte y consideramos que tenemos capacidad para esta operación, que no es grande, irla controlando, no aislarnos del mundo. Cuando uno le cierra la puerta a los turoperadores, para recuperarlo puede tardar hasta 2 años. Y esta operación, que es pequeña, nos está sembrando operaciones, primera opción, pero tenemos la responsabilidad de exigir, seguir controlando estas medidas para que podamos tener este nivel de turismo, poder poner estos ingresos en función de nuestra población, pero que eso se haga de una manera segura y controlada. Y es la responsabilidad que tenemos como gobierno, y incrementaremos la comunicación al pueblo sobre las actividades del turismo, qué es lo que está haciendo el turismo. Y del Poder Popular. Queremos excusarnos por el tiempo que hemos estado dando la información durante más de 4 horas, pero yo creo que era una información necesaria para que nuestro pueblo esté actualizado. Esto será repetido, será retransmitido. Yo creo que por su extensión podemos durante 2 o 3 días seccionarla en fragmentos, de manera tal que pueda ser asimilado sin provocar cansancio, sin provocar ningún aburrimiento, ninguna tedia, pero indudablemente son informaciones relevantes sobre la situación de nuestro país. En primer lugar, porque hemos dado información honesta, veraz, transparente de la situación de nuestro país. Hemos también expresado y defendido, yo diría que con vehemencia y con firmeza, nuestras verdades ante esta situación. Hemos denunciado la agresión permanente contra la revolución, contra la nación y contra el pueblo cubano. Hemos esclarecido sobre la situación actual y los acontecimientos de los últimos días. Nos hemos emocionado también con la información que aquí se ha dado sobre acontecimientos que, no por esperados, dejan de ser trascendentales y estremecedores, como es la confirmación o la autorización de Abdala para el uso de emergencia, que además lleva consigo el reconocimiento de Abdala como la primera vacuna latinoamericana, y por otra parte el reconocimiento de la eficacia con un 91,2% de soberana, que esos son hitos científicos, son hitos del patrimonio creativo de nuestra revolución, insertan perfectamente en ese concepto que tanto hemos defendido, de que nosotros tenemos una resistencia creativa, una resistencia que resiste las adversidades, pero que también crea para superar el presente y mejorar el futuro.
También esta información ha estado acompañada de noticias desagradables, como son los crecimientos de contagio con la COVID-19, situaciones que creíamos que no nos iban a tocar y que ahora nos dan una perspectiva de lo mucho que tenemos que seguir haciendo para vencerlas y también para llevar a nuestra población a una mejor situación. Nos duele, nos mortifica, nos angustia todas estas situaciones, pero también nos ocupan. Ante todo nos ocupan con un enorme sentido de compromiso y responsabilidad, y una vez más queremos patentizar nuestro lamento por las pérdidas humanas y también nuestras condolencias por esas pérdidas a los familiares, amigos y en fin de cuentas a todo nuestro pueblo que está unido también en este combate. Hemos repudiado aquí claramente los disturbios de agresión, de vandalismo, de delincuencia, de vulgaridad que se orquestaron el día de ayer con todas estas explicaciones y argumentos que dio nuestro canciller y que hoy están siendo defendidos por lacayos y centristas. Y aquí nunca podemos olvidar nada de lo que se plantearon y a lo que convocaron los que lideraron desde el punto de vista del mercenarismo estos sucesos. Aquí se llamó al linchamiento, aquí se llamó a la intervención extranjera, aquí se llamó a que había que quitarle la vida a los comunistas. Esas son expresiones y esos son cargos por los que tendrán que responder todos aquellos que participaron en estos hechos. Y yo creo que con estas reflexiones, con toda esta información que hemos compartido, partiendo también de nuestras convicciones, cabría preguntarse si es cierto que necesitamos intervención humanitaria. Y yo creo que la respuesta es bien clara. En Cuba no se necesita intervención humanitaria. Cuba y el mundo lo que necesitan es mucha solidaridad en tiempos como este. Y si alguien ha sido abanderado de esa solidaridad genuina, ha sido este pequeño país que ahora es cuestionado por la manera en que enfrenta la pandemia, que envió en medio de la pandemia sus médicos, sus colaboradores, sus brigadas a un grupo importante de países. Aquí lo que nosotros necesitamos es que se retiren las 243 medidas de bloqueo adicionales y que se derogue el bloqueo. Eso es lo único que demanda Cuba. Al presidente que ha aconsejado o que ha invitado a que se escuche al pueblo cubano y que se trabaje por eliminar sus problemas o sus penurias, en eso estamos enfocados todos los días. A ese presidente lo hay que decirle que él escuche al mundo, que escuche a los millones de personas en el mundo que condenan el bloqueo a Cuba, que escuche a los cubanos, que escuche al pueblo cubano y que escuche también a los millones de norteamericanos y a los cubanos residentes en los Estados Unidos que también están en contra de ese bloqueo. Un pueblo capaz de crear medicamentos, vacunas, equipos, en medio de un cerco financiero total, merece admiración y respeto. Merece que se le permita trabajar y crear en paz. Y nosotros defendemos la paz, no la violencia. No alentamos guerra civil como han querido poner algunos en los titulares hoy. Nosotros lo que sí tenemos es la voluntad, la convicción y el deber legítimo de defender la obra revolucionaria ante quienes intenten socavarla, siguiendo un plan anexionista, generando violencia, vandalismo, agresión, incluso incitando al asesinato de personas. Nuestro gobierno defiende dentro de la revolución los derechos de todos, sean o no revolucionarios. Aspiramos al bienestar para todos, incluimos a todos en nuestra concepción de justicia social, pero no estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía, ni la autodeterminación que hemos ganado, que hemos conquistado precisamente con la revolución. Ayer en las calles había provocadores violentos que cometieron hechos vandálicos, que alteraron el orden, que llamaron a intervención extranjera, que aseguraron que la revolución se caía. Ese anhelo nunca lo van a disfrutar. El pueblo respondió, el pueblo defendió su revolución. Nosotros tenemos un compromiso con proteger la tranquilidad y la seguridad ciudadana, la paz tan necesaria para podernos centrar en el enfrentamiento efectivo ante la pandemia y para poder avanzar
en nuestros planes de desarrollo económico y social. Y ese ideal, compartido por la mayoría, lo vamos a defender sobre todos los revolucionarios y además con todos los que se incluyan y se sumen a los revolucionarios. Y ese es el verdadero sentido de esa frase de que en Cuba la calle es para los revolucionarios, que no es para nada una frase que sea discriminatoria, que no incluya a todos, pero lo que sí está dando que la principal responsabilidad con la defensa la tienen los revolucionarios y asumimos a todos los que se sumen junto a los revolucionarios a defender la revolución. Gracias a nuestro público, gracias a nuestro pueblo por la atención, gracias a los periodistas y Fuerza Cuba, que resistiremos, avanzaremos y, como siempre, venceremos. Bueno, Polanco, yo creo que hay que... Ahora, lo mejor, en el primer resumen, que es el de hoy... Disfrute del premundial de CONCACAF de fútbol sala con el partido entre Cuba y Nicaragua. A partir de las 3:25 del lunes, véalo por el canal de los deportes en Cuba. Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. Mantenga la limpieza. Separe los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Cocine completamente los alimentos. Manténgalos a temperatura segura. Use agua y materias primas seguras. 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Bloque de arrancada propone un recorrido por la historia de los Juegos Olímpicos y diferentes aristas. Conozca los detalles el lunes a las 7 p.m. por Tele Rebelde. ¿Sabías que el mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla? Este mosquito solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Evita que esto suceda. Cambia el agua de floreros y vasos espirituales. Elimina los objetos que no usas y puedan acumular agua. Cepilla los bebederos de tus mascotas. Tapa todos los recipientes que contienen agua. Que no te pique, que no viva en tu casa, centro de trabajo o estudios, depende de ti. Actívate contra el mosquito. La historia antes de Tokio nos cuenta sobre el béisbol y usted puede saber sobre este tema el lunes a las 9 de la noche por el canal de los deportes en Cuba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Meridiano Deportivo, jornada de lunes. Ya estamos listos para dialogar 27 minutos dedicados al mundo de los deportes. Hoy con un programa bien cargado porque durante todo el fin de semana se desarrollaron y culminaron muchísimos eventos. Así que al fútbol, Eurocopa, Copa América, también el